Entonces, si estamos hablando que son 6 horas por semana, por 4 semanas, ahí tenemos 24 horas. Por exactamente son 4 meses. Equivalen a 96 horas. Es lo que va, es el curso completo, 96 horas. Entonces, $96, a eso, estamos hablando de eso, lo vamos a dividir entre 3, el 96 entre 3, esos son el número de, vamos a multiplicarlo por .30. Dice que son 28.8 horas clase. A eso lo divido entre 2. Y ahí me dan las horas. Dice que son exactamente entre 3 sería, porque sería 28.8 entre 3 porque son 3 veces a la semana. Equivale a 9.6. O sea, ustedes tienen que tener exactamente de 4 meses, las faltas serían equivalentes a 4 semanas. Cuatro semanas, que son el número de sesiones que tenemos nosotros, que serían 4 por 3, 12 sesiones de clase, para poder tener el 30% de inasistencia. Entonces parto de ahí, habíamos quedado, pasamos a la prueba Shapiro-Wilk, que fue la demostración que hice, página 11, hicimos la tabla, el proceso de la tabla, y tenemos datos acá. Aquí se hace el proceso de la Shapiro-Wilk, el procedimiento en el SPSS y la explicación, en este caso. Ahorita vamos a trabajar nosotros con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba estadística que nos permite, no paramétrica, que nos permite también calcular la distribución normal de los datos, a ver si los datos son normales, y se emplea para variables cuantitativas, continuas, y cuando el tamaño de la muestra es mayor que 30. La Shapiro-Wilk se aplica cuando la muestra es menor que 30, y aquí vamos a tener la siguiente condición, que la fórmula de Kolmogorov-Smirnov va a ser igual a al máximo, o sea, superior desde i igual a 1 hasta n, del valor absoluto de la fn sub i menos f sub 0 sub i. Y ahí vamos a tener lo siguiente, que xi es el enésimo valor de la muestra cuyo valor se ha observado previamente y ordenado de menor a mayor. Esa es la primera condición. Y f sub n es un estimador de la probabilidad de observar los valores menores o iguales que xi. Y la f sub 0 es la probabilidad de observar los valores menores o iguales que xi cuando x sub 0 es verdadero. Partiendo de ahí tenemos nosotros la teoría de decisión. Si D es la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia acumulada observada, f sub n xi, y la frecuencia teórica f sub 0 x sub i, obtenida a partir de la distribución de probabilidad que se especifica como la hipótesis nula, si los valores de las observaciones f sub n estimado xi son similares a los valores de la f sub 0 sub i, el valor de D será pequeño cuando mayor sea la discrepancia, o sea, la diferencia empírica de f sub n sub i, x sub i, y la distribución teórica mayor será el valor de D. De esto tenemos las condiciones. Si D es menor o igual que el D de tabla, se acepta H0, pero si el D es mayor que D de tabla, se rechaza H0. Y aquí teníamos ya las fórmulas de aplicación para lo que es la distribución de probabilidad de Kolmogorov-Smirnov. Tenemos que estandarizar los datos, en este caso los valores x sub 0 y sub i. Se calcula mediante la tabla de distribución Z. El valor de Z normal se encuentra mediante el teorema del límite central, que es la ecuación siguiente: Z es igual a xi menos i media, es la desviación estándar, donde xi es cada una de las observaciones y es
Esa es la desviación estándar de la muestra y X media es el promedio de los datos. El valor encontrado de la distribución normal estándar se encuentra en la tabla Z y se distribuye o se calcula con el programa Excel con fórmulas FX distribución normal estándar. Y aquí ya tenemos la tabla para poder calcular el D alfa para colmo de Oremir. No, aquí me dicen los diferentes modelos. Modelo, los valores 0,1, 0,05 y 0,1. General, normal, exponencial, Bernoulli para 10, Bernoulli para 20, Bernoulli para 30, para 50 y Bernoulli para infinito. Y aquí tengo la distribución que se contrasta. General, normal, exponencial y Bernoulli. Son las condiciones. Y de nuevo me vuelve a dar la condición del D. D obtenido es menor o igual que el de la tabla, se acepta H0. De lo contrario, se rechaza. Y de ahí tenemos un problema de aplicación. Acá vengo y me salgo y voy a hacer el cálculo. Para ello, necesito trabajar con los datos que tengo acá. Entonces, los copio y abro un Excel. Antes de iniciar, voy a hacer una captura de pantalla de los que están presentes. Ya el día viernes ya nos miramos las caras de nuevo presencialmente y espero que estén bien todos. Y en este aspecto vamos a hacer un repaso para lo que es el examen del día que viene. Diga, escucho. ¿Quién levantó la mano? Es por chat, profesor. Foto 01 27 05 2026. Entonces, partiendo de ahí, me preguntas, Piero, ¿hasta qué semana voy a evaluar? Nosotros ya habíamos acordado hasta qué semana vamos a evaluar. En este caso, quedaríamos evaluando hasta las pruebas de distribuciones, que son las tablas de las marginales, ¿se acuerdan? Cuando encontramos la acumulada. ¿Se acuerdan de eso? Que dos señoritas tenían que encontrar la media y la varianza. Hasta ahí voy a evaluar. ¿Está bien? Hago la pregunta. Sí, profesor, está bien. ¿Está bien, Piero? Una sugerencia, no quiero que pase como pasó con el examen de estadística descriptiva y probabilidades del curso de administración y turismo. Vine y yo les facilité los exámenes, les hice un repaso y vine y le puse una prueba fácil. Le dije que dibujaran un gráfico de Paul Jenkins con unos datos. El 80% no me lo hizo de los alumnos. Y eso valía 5 puntos, estaba regalado. Donde en el ejercicio le pongo así: calcule la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad para datos agrupados en tabla. Eso fue el primer punto. El segundo punto, leo, con los datos encontrados en el ejercicio 1, determine el gráfico de Paul Jenkins. Y no me lo hicieron, la mayor parte. De 27 alumnos, solo me lo hicieron exactamente
7 alumnos, 20 no lo hicieron. Y algo que estaba regalado, calcularon algunos la media, la desviación estándar, calcularon también lo que era el primer cuartil, segundo cuartil, la mediana, el máximo y el mínimo, y no pudieron hacer un gráfico de Bose-Jenkin. Eso quiere decir que no habían estudiado a conciencia. Y eso lo había resuelto yo en pizarra también. Entonces, partiendo de ahí, lo otro que te iba a decir, que me hicieras el favor, que hicieras capturas de pantalla. Entonces, copio los datos y los llevo a Excel. Los pego. Y aquí en este proceso los comienzo a digitar. Entonces, comienzo a digitar 13, 8, 3, 11, 29, 5, 21, 11, 3 y 12. Voy con la otra tanda. 13, 12, 19, 6, 9, 37, 11, 6, 10, 19. 10, 7, 10, 6, 20, 2, 9, 14, 32, 15. Voy con estos. 11, 16, 10, 9, 5, 6, 49, 7, 12, 17. Vamos a ver cuál falta. Ya tengo estos. Ya tiene 13 hasta 9, 37, 19, de 10. Aquí yo me comí algo, porque dice 19, pues viene 10, 7, 10, aquí es 15, acá. 15, 4 y 8. Después viene 16, 7, 10, 6 y 20. Ahora vamos con el otro. Aquí sería 2, 9, 14, 32 y 15. 11, 16, 10, 9 y 5. Llevo 40 datos y estos serían los últimos. 6, 49, 7, 12, 17. 12, 18, 24, 7 y 10. Ahí tengo mis 50 datos. Borro esto. Los coloco en una sola posición. Corto esto, lo pego aquí abajo. Y corto esto y lo pego abajo. Corto esto y los pego abajo. Aquí ya tengo mis datos. Lo primero que yo tengo que hacer para aplicar la Kolmogorov-Smirnov, tengo que poner el valor de XY y aquí pongo una variable contadora que se llama I, que va a ir desde 1 hasta los 50 datos. Vengo, los selecciono y los centro. Después de eso, que ya los tengo seleccionados, necesito poner una variable que se llama f sub 0 xy. ¿Cómo se calcula esta fórmula? Dice que va a ser, aquí lo voy a poner aquí al costado para que ustedes se fijen, f sub 0, entre paréntesis, xy, la fórmula va a ser igual a i dividido entre n. Y esa es la fórmula que voy a usar.
Entonces, esto va a ser igual a I dividido entre el total. En este caso es 50, lo dejo fijo con F4. Lo centro. Y lo arrastro hasta el final. Después que ya encontré la probabilidad, voy a ponerle un decimal más. Ya encontré el valor deseado. Necesito ordenar los datos. Vamos a ponerle X, vamos a usar una letra, N, entre paréntesis, XY, que son los datos ordenados. Entonces agarro los datos y los ordeno de menor a mayor. Copio, los pego, selecciono desde arriba, los ordeno de menor a mayor. Esta sección ya los ordené. De ahí que ya los ordené los datos, necesito aplicarle el teorema del límite central. Se llama estandarizar los datos. F de S, estandarizar. Vamos a usar un SD, le vamos a poner SD, de estandarizar los datos. Y le ponemos un guión y le ponemos la letra Z, que es el teorema del límite central para distinguirlo. Esto va a ser igual. Para aplicar esto, el teorema del límite central, o sea, el valor de Z, voy a insertar una ecuación. Dice que Z va a ser igual XY menos la media y esto solo dividido sobre S, que es la desviación estándar. Y esa es la fórmula que voy a ocupar yo ahorita. La pongo aquí al costado. Voy a estandarizar, pero yo necesito calcular la media y la desviación estándar de los datos. Entonces me vengo aquí al final y pongo la media y DS, que es la desviación estándar. Aquí esto sería igual al promedio, abro paréntesis y le aplico a los datos normalmente. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahora aplico la desviación estándar de la muestra. Me voy para arriba y aplico. Ya habiendo aplicado la media y la desviación estándar, vengo, aplico el teorema. Yo vengo y digo, si igual, abro paréntesis, los valores ordenados, que son XY, menos la media, que la acabo de calcular, cierro paréntesis, dividido entre la desviación estándar. Y esos dos valores los dejo fijos con F4. Y le doy enter. Y aquí ya tengo mis datos estandarizados. Vamos a dejarlo con 4 decimales. Centrado. Y lo calculo para todos mis datos. Y habiendo calculado ese valor, necesito calcular la probabilidad. Probabilidad de F, entre paréntesis, SD-Z. Cierro paréntesis. Entonces, voy a calcular la probabilidad, que sería distribución normal estándar. Busco la distribución, que es esta que tengo acá. Me dice que tengo que aplicarle la Z a estos valores.
cierro paréntesis, le doy Enter. Lo dejo con 4 decimales. Y lo calculo para todos. Ya habiendo calculado la probabilidad, yo necesito encontrar el D más. Dice que tengo que encontrar primeramente el valor de la diferencia de la probabilidad de Z, que es la probabilidad, menos F sub 0 XY. Y hago ese cálculo. ¿Conozco la diferencia? Sí, conozco la diferencia, que sería la probabilidad menos F sub 0 sub I. Le doy igual, aprieto la probabilidad, menos X sub 0 sub I. Y lo mando a calcular para todos. Seguidamente, tengo que sacarle el valor absoluto a ese valor, al valor de D. Entonces inserto un símbolo. Y aquí pongo la letra D entre valor absoluto. Entonces Excel tiene una función que se llama ABS, que es el valor absoluto de ese número. Y lo mando a calcular para todos. Lo centro y lo aplico. Y aquí yo ya tengo el D en valor absoluto, el famoso D más. Ahora procedo a calcular el D menos. Quito esto, lo pongo aquí al costado. Dice que para encontrar el D menos, yo necesito calcular una secuencia. Y aquí esa secuencia sería la siguiente. Dice que la secuencia es I menos 1 dividido entre N. Eso es lo que tengo que calcular ahorita. ¿Conozco el valor de I? Sí. En este caso I, cuando vale 1, menos 1, cierro paréntesis, dividido entre N, que es el total. Me dice que es 0 y lo calculo para todos. Aquí cometí el error que no dejé fijo el valor de N, que es 50. Y ahora lo calculo para todos. Lo pongo con 4 decimales. Y ahora procedo a hacer el cálculo del D más, perdón, el D menos. ¿Y cómo se calcula el D menos? Dice que la regla, que el D menos va a ser, abro paréntesis, aquí, dice que calculamos el D menos, la probabilidad, aquí sería la probabilidad de Z de SD-Z menos el valor de I menos 1 entre N.
ese valor vamos a encontrar ahorita. Parto de ahí y hago el cálculo. La probabilidad menos lo que había encontrado. Lo centro y calculo para todos. Ya habiendo calculado para todos, yo necesito calcular el máximo de ellos. El máximo de D más y el máximo de D menos. Entonces, pongo aquí máximo, entre paréntesis, de D más. Vamos a ponerlo ahí al costado, vamos a cortarlo. Lo pego acá. Aquí vamos a poner los máximos. Máximos de ambos. Entonces, vengo y aplico el máximo. Si igual, mac, abro paréntesis, el máximo de todos estos valores. Punto 1811. Y vamos a calcular el máximo del de menos. Cierro paréntesis y le doy enter. 11.30. Y después calculo el máximo de los dos. De D más, coma, D menos. Calculo el máximo de los dos, y es el más grande. Y selecciono estos dos valores. Y aquí me dice que el máximo de los dos es 0.1811. Pero también necesito calcular acá el valor máximo de los positivos y máximo de los negativos. De los negativos. Para hacer eso, yo vengo y encuentro el máximo de los positivos y el máximo de los negativos. Sin valor absoluto. Es igual máximo de los negativos, esto que tengo acá, de los positivos, cierro paréntesis y le doy enter, y aquí me da el máximo de los positivos, y aquí calculo el máximo de los negativos, al otro lado. Cierro paréntesis. Y aquí ya tengo el máximo de los positivos y el máximo de los negativos. Ahora necesito calcular el valor de D alfa, que es de la tabla. Dice que de alfa vamos a tener un C alfa y vamos a tener un KN. Me voy a traer la fórmula de esa ecuación, me regreso, son las que tengo acá, capturo y me llevo. Partiendo de acá,
aplico la fórmula. Aquí las tengo resumidas. Me dice que vamos a encontrar el D alfa o el alfa. En este caso sería para punto 0,5 distribución normal es punto 895. Punto 895. Y para acá va a tomar los siguientes valores. Raíz de n de 50 más, menos 0,01 más, abro paréntesis, 0,85 entre raíz de 50, que son los 50 datos que yo tengo. Y le doy enter. Me da 7.1812. Y ahora ya puedo calcular yo el D alfa, que es el C alfa dividido entre el NK. Me da punto, vamos a darlo con 4 decimales, dice que es 12.46. Hago esto aquí al costado, que ya no lo voy a usar. Ahora me dice la regla que si el D, me voy a la regla que tenemos acá, si el D es menor o igual que el D de la tabla, se debe aceptar H0. Entonces pongo la condición. Si el D calculado es menor que el D de tabla o de alfa, vamos a poner un símbolo, entre paréntesis tabla, se rechaza H sub 0. De lo contrario se acepta. Ahora, para la siguiente condición me dice que si el D obtenido es mayor que el de la tabla, se debe rechazar H0. En este caso el de arriba se acepta. Aquí sería se acepta. Cometí el error. Y el de abajo, copio de nuevo, pego. Si el D alfa calculado es mayor o igual que el de la tabla, se rechaza H0. Y ahí tengo las condiciones que ya me da él. Entonces yo voy a establecer en base a esto que tengo acá, este valor y ese que está ahí, en base también a estos que están acá. Entonces vamos a comparar quién es mayor y quién es menor. Si ustedes se fijan, el D de la tabla es menor me dice que el D de la tabla, el D calculado es mayor que el D de la tabla. Se rechaza H0 porque nosotros tenemos dos hipótesis acá. La primera hipótesis, H sub 0, los datos tienen
distribución normal. Y H sub A, los datos no tienen distribución normal. Llegamos a la conclusión, en este caso, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, los datos no poseen distribución normal. Entonces, si ustedes se fijan acá, hemos hecho el proceso. Me regreso al PPT. En este proceso de presentación, página 25, se hicieron los cálculos, se encontró el valor de D, el máximo y el calculado, el teórico, y en este caso los datos no se distribuyen normalmente. Eso es lo que me dice el teórico. Y aquí ya viene el procedimiento para hacerlo en el SPSS. Para hacer el procedimiento de esos datos en el SPSS, lo primero que yo tengo que hacer es digitar los datos en el SPSS. Copio las dos columnas. Habiendo copiado las dos columnas, procedo a copiarlo en una hoja aparte y los pego. Abro un SPSS y guardo este archivo. Cierro esto y le doy a archivo, importar datos desde Excel. Voy a guardarlos. Me voy a su carpeta, estadística descriptiva, y aquí voy a poner una base de datos, datos K Colmodoro Esmirno, y le doy la fecha de ahora, 27/05/2026, y le doy guardar. Y ahora lo que me queda es solequiñar el archivo. Me voy a su carpeta, que es estadística y probabilidades, lo que es descriptivo, y busco el archivo con la fecha de ahora, Colmodoro Esmirno 27/05. Le doy acá todas las condiciones que me pide él y me voy a la hoja 2 y le doy a aceptar. Ya habiendo encontrado digitados los valores, procedo a vista de variable y aquí le voy a poner los nombres, secuencia, y aquí le voy a poner datos de muestra. Y aquí le pongo escala y escala. Ya habiendo encontrado, dando los nombres, me voy donde dice analizar estadísticos, descriptivo
exploratorio, introduzco mi variable, que es datos de muestra, gráfico de normalidad con prueba, le doy continuar y le doy aceptar. Y aquí ya me da el estadístico, me da punto 181 y con significancias menores que... Y los datos me dicen que no poseen distribución normal, tienen esta forma. Entonces, partiendo de ahí, me da este valor 0,181 y a mí me dio en el estudio 0,181, me da lo mismo que el programa. Ahora vamos a calcular en el SPSS el D positivo y el D negativo. Para hacer eso, me voy a los datos, le doy a analizar, donde dice prueba de normalidad, prueba no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos, y le doy K muestras con modelo Smirnov de una muestra. Introduzco mi variable y le doy a aceptar. Y aquí ya me manda los valores. El valor absoluto 181, el positivo 181 y el negativo menos 0.113. Vamos a ver los resultados. Aquí tenemos el negativo, por aquí lo había .81, dice que es el negativo. Sería el anterior a este. Y el otro es .1130, que es el más pequeño que tenemos acá. Que viene siendo el segundo de acá, 1130. Y entonces ahí tenemos ya el resumen. La desviación estándar 1292 y, perdón, la media 1292, la desviación estándar 8.916, que eso fue lo que me dio a mí aquí abajo. 8.916 y 12.92. Y ahí tenemos la prueba de Kolmogorov Smirnov resuelta. Me regreso al PPT. Y ahora pasamos a lo que es la prueba chi cuadrado. Página 27. Me dice que la prueba de proporciones de K muestra, la finalidad de esta prueba de K muestra independiente es evaluar las aseveraciones que todas las K muestras independientes provienen de las poblaciones que provienen de la misma proporción de algún elemento. Tenemos dos hipótesis. Todas las proporciones de las poblaciones son iguales y no todas las proporciones de las poblaciones son iguales. Y ahí tenemos la prueba chi cuadrado, que es frecuencia observada y frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. La prueba chi cuadrado como tal. Y aquí tenemos otra hipótesis de la prueba chi cuadrado. No hay diferencia o no hay dependencia entre las variables. Hay diferencia o sí hay dependencia entre las variables. Criterio de decisión. Calcular los grados de libertad va a ser filas menos 1 y columnas menos 1. Si el valor calculado de la prueba chi cuadrado es
es mayor que la chi cuadrado de tabla, se rechaza H0 y aceptamos la hipótesis alternante. Si el valor calculado de la prueba chi cuadrado es menor que la chi de tabla, se acepta H0 y se rechaza la hipótesis nula. Y aquí teníamos la prueba de Joule. Estadísticos de Joule mide la asociación de dos variables cualitativas nominales con solo dos categorías, excluyente, sexo hombre, mujer, sexo hombre, mujer, estudia si no. Cuando los dos valores de X e Y son solamente dos distribuciones, las distribuciones numéricas de puntos pueden disponerse con la siguiente tabla. Y aquí tenemos la fórmula de Joule. Q es igual a A por D menos B por C, A por D más B por C. Y ahí también tenemos la fórmula del coeficiente de phi, con puntos coeficiente de phi para medir el grado de asociación entre dos variables cualitativas, ordinales o nominales, de solo dos características, o dos caracteres, o dos categorías. La distribución de números de puntos se dispone a la siguiente tabla. Y aquí aplicamos la regla de Kramer. Los productos internos por la raíz de A más B por A más C, B más D y C más D. Y ahí tenemos un pequeño video.